Más de 2.500 conductores fueron remitidos al Ministerio Público durante el año 2022 por conducir en estado de ebriedad. ¿Qué es lo que está pasando? La primera gran solución es que los procesos no duren lo que están durando, porque efectivamente tenemos una violación del principio de justicia pronta y cumplida, porque esta persona atropella a otra, la mata, anda bajo los efectos del alcohol y tenemos que esperar 4 o 5 años para que esa persona vaya finalmente a la cárcel cuando pierda el proceso, porque si hay mucha prueba en su contra, lo va a perder y va a terminar en la cárcel. Hola, ¿qué tal mis amigos? 5:58 de la tarde, es hora de estar alertados y traerle la historia de Gerardo Parajeles Duarte. Fue el tráfico que lamentablemente murió en un aparatoso accidente de tránsito en el cruce de Grecia. Él murió a manos de un chofer borracho, un chofer en estado de alcoholismo, un agente del OIJ, por lo menos es el parte inicial. Este hombre que vemos en imágenes, don Gerardo, dicen que no hablaba para no ofender, era muy querido en el occidente del país, no solo por su labor como oficial de tránsito, sino por su don de gente. Él llevaba amor a los que más necesitaban y hoy con honores y con la tristeza de todo un pueblo fue despedido en ese cantón alajuelense. Estamos con Sebastián Durango, él viajó al occidente del país, Sebastián, y de verdad que ahí dicen que pues cualquier muerte se venera y por supuesto cualquier muerte se sufre, pero el caso de don Gerardo, una persona muy querida, no solo por esa función de años como oficial de tránsito, sino una persona que tenía un gran don y una gran cualidad de entregarse a los demás. Sebastián Durango con la historia. Gustavo, gusto de saludarlo a usted y a nuestros amigos televidentes. Muy buenas tardes, feliz lunes para todos. Así es, se trata de la historia de Maynor Gerardo Parajeles Duarte. Él no solo era un destacado oficial de tránsito de Naranjo, sino también padre de familia, esposo y una extraordinaria persona. Esa es parte de la información que les vamos a presentar en el siguiente reportaje para hoy lunes. Sus compañeros, familiares y amigos ahora lo que piden es justicia, luego que este hombre de 48 años lamentablemente perdiera la vida un mes después de haber sufrido un atropello en un retén. Veamos la historia detrás del suceso que hemos preparado sobre este padre de familia que fue despedido en medio de aplausos, sirenas y una gran cantidad de vehículos de la policía de tránsito como grúas. Veamos la historia a continuación. Se luchó hasta el último minuto por nosotras dos, pero no se pudo. Justicia es lo que pide Yesenia Agüero García luego que su esposo Maynor Gerardo Parajeles Duarte muriera un mes después de haber sufrido un atropello por parte de un agente del OIJ que conducía en aparente estado de ebriedad. Testigos a la hora que llegamos a recoger el vehículo, porque nosotros recogimos el vehículo el cual ocasionó el accidente, y ya es muy lamentable ver al señor oficial ahí en las situaciones que los llegamos a ver, sí. Como él, muchos que ya nos conocen a nosotros por el campo de las grúas y bueno, ya es muy lamentable, ¿verdad? Porque también nosotros andamos en carretera y así como fue él, nos puede pasar a nosotros también. Entonces aquí el lema es dejar ser buenas personas y todo eso, ¿verdad? Y ser consciente de lo que está pasando realmente. Padre de una hija, esposo y tráfico, ese era Maynor, naranjeño de 48 años que se sumó el sábado a la lista de los más de 5 oficiales de tránsito que han muerto en los últimos 5 años en el cumplimiento de su deber.
Una persona muy humilde, una persona que siempre acató las órdenes que se le encomendaban, un buen compañero. Pasamos momentos de tristeza, momentos de alegría, compartimos almuerzo, compartimos café, trabajamos de noche, atendimos incidentes viales en la vía. Un compañero ejemplar en realidad. Lo más doloroso para esta familia es saber que su ser querido no llegó a cumplir los 25 años de servicio este 1 de diciembre por culpa de un conductor irresponsable. Fue una maravillosa persona, un carácter muy bonito, siempre entregaba su trabajo. Ojalá esta violencia en las carreteras pare, porque hoy soy yo, mi hija, puede mañana ser otra persona y es muy duro. No solo el conductor que atropelló a Maynor ha sido remitido al Ministerio Público por manejar en estado etílico. Fíjese usted que solo durante el año 2022 un total de 2.557 choferes vivieron esta amarga experiencia. Dios no le devuelve, sino que de ahí, que el que hizo esto, de que tenga que pagar lo que hizo, ¿ves? Porque como te digo, el que lo atropelló iba tomado, ¿verdad? Entonces, yo digo que él tiene que pagar por lo que hizo. Si se da la muerte de la víctima puede llegar hasta 8 años de prisión. En el caso de una conducción temeraria hay años de prisión, pero se tramita propiamente como una conducción, o cuando hay lesiones culposas, evidentemente se puede aplicar apenas hasta inclusive de 3 a 4 años. Esto va a depender de la magnitud, del grado, de las condiciones y cuánto fue la ingesta de alcohol que tuvo la persona responsable del delito ocasionado. Esto se debe determinar a través del alcosensor o bien por las pruebas de sangre correspondientes. Ellos explican que para sobrellevar esta difícil situación se intercambiarán anécdotas del valiente oficial de tránsito. Su vida laboral siempre él estuvo anuente a hablar de su familia, adoraba a su hija, siempre nos comentaba la hija. Los días libres nosotros sabíamos que él le llevaba el almuercito, cosas así bonitas de un gran ser humano. Descansa en paz, Maynor. Gracias por el compromiso con la movilidad, la educación y la seguridad vial. Le informó Sebastián Durango. Alerta 8. Más de 2.500 conductores fueron remitidos al Ministerio Público durante el año 2022 por conducir en estado de ebriedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que los conductores no les están haciendo caso a las leyes porque hay impunidad? Bueno, se encuentra con nosotros el abogado Boris Molina, que está para ampliarnos todos los detalles. Boris, gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Bienvenido a Alerta 8. ¿Cómo puede usted analizar como experto tantos años en la materia qué está pasando en Costa Rica? ¿Por qué tantos conductores siguen siendo remitidos al Ministerio Público y lamentablemente continúan manejando bajo los efectos del alcohol? Buenas tardes. Bueno, yo no sé si continuarán manejando bajo los efectos del alcohol, podría ser una consecuencia, pero lo que está pasando, Sebastián, no es nada diferente a lo que ha pasado en los últimos 50 años. Simplemente la población ha venido aumentando y tenemos la posibilidad, por ejemplo, de poder establecer hoy en día a través de los medios de comunicación un control más directo. Lo que no podemos hacer, Sebastián, es lo que hacen muchos abogados populistas, tratar de decirle a la gente lo que quiere escuchar. No, la solución no es meter a esta gente a la cárcel, no es violentar el principio de inocencia, no es violentar lo que se llama la prisión preventiva, no.
Este es un sistema de Estado de Derecho garantista. Quiere decir que le da las mejores garantías constitucionales y convencionales a todas las personas, tanto a las víctimas como a los imputados. No es una cuestión solo de los imputados. Hoy decía un estimado colega mío, Juan José Acuña temprano, que este sistema está hecho para alrededor de los imputados. Por supuesto, el derecho penal es alrededor del imputado. El imputado es la estrella de este proceso, porque es la persona que finalmente puede terminar en la cárcel. Cuando le decimos eso a una víctima, duele muchísimo, pero es la realidad. No quiere decir que al decir eso se le quite una realidad de protección a la víctima también. La solución no es, repito, aumentar la prisión preventiva, ni hacerla más grave, ni aumentar las penas, ni meter a todo el mundo a la cárcel. No, la solución, la primera gran solución es que los procesos no duren lo que están durando, porque efectivamente tenemos una violación del principio de justicia pronta y cumplida, porque esta persona atropella a otra, la mata, anda bajo los efectos del alcohol y tenemos que esperar 4 o 5 años para que esta persona vaya finalmente a la cárcel cuando pierda el proceso, porque si hay mucha prueba en su contra, lo va a perder y va a terminar en la cárcel. El asunto es que la familia en esos 5 años, la familia de la víctima se desgasta y entonces no podemos someter a esas familiares que también son víctimas a ese desgaste. Hay que hacer algo para que esa justicia sea no solo pronta, sino cumplida. Entonces, hay países que sí han superado esto, ¿cómo? Ya teniendo más jueces, haciendo los procesos más céleres. Un día estaba en una conversación con un abogado, un colega alemán, y decía que ellos estaban muy preocupados porque había procesos que estaban pasando de los 6 meses. Entonces, imagínense, nosotros aplaudiríamos y seríamos felices si podemos resolver un problema en 6 meses. Allá están preocupados porque no lo logran hacer antes de los 6 meses. Entonces, yo creo que por ahí puedan dar la solución, pero nunca la solución va a ser cortar los derechos constitucionales y convencionales de las personas. ¿Usted, Boris, considera que sí es importante que quizás las leyes mejoren? Porque lo vemos con el tema de la delincuencia, ¿verdad? Y ahora también con esta problemática que hemos presentado en el reportaje y lo hemos venido haciendo de forma reiterada. Acá en Alerta 8 ya son aproximadamente 3 casos donde muere un inocente por culpa de un conductor que maneja bajo los efectos del alcohol. ¿Considera que tiene que ser el sistema legal un poco más fuerte? Somos un sistema absolutamente legalista y creemos que podemos resolverlo todo a través de las leyes. Y la verdad es que no. No hay necesidad de cambiar la ley. Lo que hay necesidad es de cambiar el sistema como tal, el funcionamiento. Por ejemplo, hablábamos ahora de extracámaras. ¿Por qué esto no sucede en los países nórdicos? Porque los países nórdicos no tienen necesidades económicas. Las necesidades económicas generan una posición social diferente, aumenta la tasa de criminalidad y todas estas cosas pasan. ¿Por qué las personas consumen más licor? ¿Por qué las personas terminan pidiendo préstamos gota a gota? ¿Por qué las personas matan? ¿Por qué las personas roban? Porque la necesidad los lleva a eso. Entonces, tenemos que crecer económicamente para que la cosa se solucione. Mientras tanto, tenemos que tener paliativos. ¿Cuáles son esos paliativos? Poder tener un sistema más ágil, más célere, que los jueces trabajen el doble, los fiscales trabajen el doble, o mejor aún, que contratemos más jueces y que contratemos más fiscales y que el aparato judicial crezca más para poder resolver en una forma más ágil y más rápida las cosas. Y la otra, muy importante, que las personas también se acostumbren a poder resolver los problemas que pueden resolver en forma directa y no como hasta hoy, que esperan al Poder Judicial o un arbitraje, por ejemplo, para poder resolverlos. Pero, por ejemplo, estos temas de la inseguridad que genera, por ejemplo, un conductor borracho, lo podemos solucionar, por ejemplo, administrativamente, quitándole la licencia. Y entonces a esta persona que ya se le quitó la licencia administrativamente y si lo agarran otra vez conduciendo borracho, ya no solo hay una reincidencia, sino que podría estar cometiendo un nuevo delito. Entonces ahí sí podríamos pensar en que hay en que se violenta la posibilidad de que a esta persona se le quiten, digamos, los privilegios que tiene, las concesiones que tiene, y entonces ser un poquito más drásticos en la aplicación de la ley. Pero no es que existan normas malas, no.
tenemos malos intérpretes y tenemos malos ejecutores, que somos todos los que estamos en el proceso. No es culpa de los jueces, no es culpa de los fiscales, es culpa de todo el sistema. Los abogados tenemos que colaborar también para que esto suceda de esta forma. Por ejemplo, si una persona cometió un delito de esta naturaleza, se sabe que va a ir a la cárcel tarde o temprano y tiene la posibilidad de someterse a un proceso abreviado y que más rápido él deje de estar pensando en que va a ir a la cárcel 5, 6, 7, 8 años y puede disminuirlo a 3 o 4, entonces pues que se haga inmediatamente. Aconsejarle al cliente que se someta a un proceso de esta naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? En los delitos que quepa. Entonces hay paliativos, pero nunca vamos a poder encontrar una sociedad perfecta en la que este tipo de cosas no existan, y sobre todo no vamos a encontrar una sociedad pobre, una sociedad que tiene algunas falencias económicas en que no pase esto. Hay excepciones como las tenemos muy cerca, por ejemplo, en El Salvador, pero conforme aumenta la protección de un derecho, disminuye la de otro. En un caso como este, Boris, ya de forma resumen, ¿cómo es el proceso para el sospechoso? Por ejemplo, queda detenido después que le realizan la prueba de la alcoholemia, pero ¿cuál es el proceso que sigue y como cuánto puede durar aproximadamente en tiempo? Normalmente esa persona va a salir libre en 24 o 48 horas si es que no tiene otro antecedente, si es que no hay peligro de fuga, si es que tiene lo que se llama arraigo, ¿verdad? Que tenga un trabajo, que tenga familia, etcétera. Entonces, lo normal es que esa persona salga libre. Todo el mundo reclama porque sale libre. No, eso es lo normal. Lo anormal, lo excepcional, es la prisión preventiva. Entonces, solo sí y sí va a quedar preso si esa persona ya tiene antecedentes, si esa persona hay un peligro de que se fugue, si esa persona no tiene trabajo, familia ni nada. Puede ser una persona, por ejemplo, extranjera y que entonces no se sabe ni cómo ligarla al proceso, y que si se va del país o sale del país ya no lo vamos a poder contener. Entonces, normalmente eso va a estar libre esa persona, y el proceso, ahí viene la parte mala, va a durar entre 3 o 4 años más o menos para que esa persona pueda salir condenada, incluso hasta más años. Eso es lo que tenemos que disminuir. Sigue la impunidad en un país como el de nosotros, Boris. Mientras una persona que es culpable no sea declarada culpable, no podemos hablar de impunidad. Hay impunidad cuando esta persona es declarada culpable y no podemos ni siquiera tenerlo a la par para poder encarcelarlo, como pasa, por ejemplo, cuando hacen los procesos de reenvío, las personas están libres, se fugan, se van del país y entonces ya no podemos contar con ellos. Ahí hay impunidad, pero mientras una persona no haya sido declarada culpable, no podríamos hablar de impunidad. Podemos hablar de retraso, demora judicial y de un montón de cosas más. Y de injusticia, por supuesto que sí, Sebastián. Hay una injusticia social en todo esto. Decía nuestro querido amigo también que es que no, cuando uno experimenta eso en carne propia, las cosas cambian. No, yo puedo experimentar que un borracho atente contra la vida o efectivamente mate a una persona muy cercana a mía, pero eso no quiere decir que en ese momento yo me convierto entonces en un punitivista y digo, no, a ese como mató a un hermano, como mató a un familiar mío, entonces sí, metámoslo a la cárcel o pongamos la pena de muerte. No puedo hacer excepciones en favor propio. La ley aplica para todas las personas por igual y tenemos que comprenderla de esa forma. Muchísimas gracias. Escuchábamos al abogado Boris Molina, que ampliaba detalles sobre esta situación. Gustavo y amigos televidentes, ustedes ya lo escucharon, es un tema pues que hay que estar alerta. Por supuesto, las cifras de la policía de tránsito lo hablan por sí solas. Alrededor de 2.500 conductores y les hicieron la prueba de alcoholemia y de forma muy lamentable dieron positiva. Ellos fueron remitidos al Ministerio Público y después ya quedaron en manos de las autoridades para un respectivo proceso que podría durar aproximadamente de 4 a 5 años, tal y como lo detalló Boris Molina. Esperamos que las leyes mejoren y, por supuesto, Gustavo, que la justicia abrace a estas familias, que es lo único que claman un día como hoy, que fue despedido este destacado oficial de tránsito, que era de aquellos pocos
casos de los que hablaban poco para no ofender a otro ser querido, algún amigo, algún compañero, y cuando lo hacía siempre eran mensajes sumamente positivos. Así fue como lo detalló su familia. Por supuesto, les mandamos un abrazo sumamente solidario de parte de Alerta 8, de Canal 8 de Multimedios, y estaremos muy pendientes a este caso, Gustavo. Bueno, ahí Sebastián, ¿qué decir cuando de verdad que, como decía Boris Molina, la impunidad es la que impera y por supuesto que la cantidad, más de 2.000, decía usted Sebastián, de conductores en estado de ebriedad no reciben esa lección, o por lo menos el mensaje que envían es muy diferente a lo que las penas de ley dictan para este tipo de casos, más cuando hay un homicidio? Si no, pues recordar, lamentablemente los que sí visibilizan son los casos que quedan en impunidad. No decimos todos porque habrán casos que sí se condenan, hay condenatorias, pero hay dos aspectos. El que se visibiliza, como no nos vayamos muy atrás en años, el que ocurrió acá cerca de, o camino, carretera vieja hacia Tres Ríos, con la muerte de 4 ciclistas y que lamentablemente Don Dinero fue el que mandó y pues así lo dicta la ley y pues no se resolvió como una de las familias consideraban. Y otro punto a tomar en cuenta es que efectivamente cuando usted va en busca de la ley, pues si apela a un defensor público, de este defensor público, lo entendemos, tiene un expediente o una columna tal vez de 100, 200 casos sin resolver y por supuesto si usted quiere una justicia más pronta tiene que pagar y tiene que tener recursos, si no, no hay justicia. Es muy lamentable lo que le pasó a don Gerardo, de verdad que nos solidarizamos con toda la familia de la Policía de Tránsito y también con toda la gente de Grecia. Dicen que fue un dolor tremendo escuchar la muerte de don Gerardo, una persona excepcional que todo lo daba por los demás. Gracias Sebastián Durango por esa historia detrás del suceso.